seguimos conociendo cómo van a actuar las diferentes comunidades autónomas de cara al levantamiento del toque de queda. De hecho, la Comunidad de Madrid acaba de anunciar esas medidas donde se levanta el toque de queda. Y la hostelería tendrá horario, también, pues otros lugares. De hecho, la hostelería tendrá que cerrar a las 12 de la noche y a partir de las 11 ya no podrá entrar nadie a los bares. Preparan también un plan contra los botellones. Se recomienda pues que en esos espacios públicos y privados un máximo de 6 personas, excepto convivientes. También la limitación en cuanto a la utilización de barra en bares y restaurantes, 4 personas en el interior, 6 en terraza, aforo del 50% en el interior de esos bares y restaurantes, 75% en terraza. Los aforos también continuarán siendo limitados en los centros comerciales. No un toque de queda, pero sí un toque de queda camuflado con esas restricciones, aunque por ejemplo las discotecas tendrán que cerrar a las 2 de la mañana. Lo que está preparando la Comunidad de Madrid y anunciará, si no lo ha hecho ya en esa rueda de prensa, es un plan contra los botellones en la calle, que están prohibidos los botellones, o sea que no sé qué tipo de plan tiene que preparar la Comunidad de Madrid para esta situación, que en principio parece que lo van a tener, porque así, si preparan un plan para ello es porque prevén que a partir del 9 de mayo hayan botellones, que ya hemos visto muchos también y no solo en Madrid. Bueno, hoy de manera excepcional, porque el pasado martes no pudo estar con nosotros, hablamos de diversidad sexual y ya está con nosotros Sergio Siberio desde el colectivo Diversa. Sergio, buenos días. Muy buenos días, Patricia, ¿qué tal estás? Me sorprendía verte en vídeo en directo porque me decías, no voy a poder, así que hacemos foto, pero bueno, y yo le decía a Juan Diego, ¿ay, entró por videollamada? Sí, videollamada, ¿Qué tal la semana? Bien, bien, la verdad que nos cuadró que el martes era imposible porque justamente estábamos, creo que en la resaca todas de ese atípico día 3 de mayo que vivimos en Los Realejos. Yo te vi por fuera en la plaza, pero estábamos todas pues con la locura de ese día, pero bueno, aquí estamos en viernes y al final pudimos coincidir para hacer una videollamada, pero todo maravillosamente a tope con todas las actividades de la asociación Diversas y en general con la vida y con todo este mundo raro con la pandemia, a ver si vamos aclarando cositas. Pues sí, vamos a ver qué va a pasar a partir del 9 de mayo y qué va a decir el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en cuanto a lo que anunciaba ayer el presidente del gobierno, ¿no? Bueno, yo creo que es responsabilidad de cada uno. Es que no tienen que decirnos lo que tenemos que hacer. Debemos ser conscientes de cuál es la situación y pues de todos depende, ¿no? El salir cuanto antes de esto, además de la llegada de esas vacunas. Bueno, ¿qué está haciendo Diversas? Cuéntame, ¿qué querías decirnos hoy? Pues estamos a tope como siempre con actividades y acciones. Ya sabes que ahora mismo nuestro principal foco de actuaciones se basa en el proyecto educativo que durante mucho tiempo hemos intentado sacar adelante y que con la pandemia no sabíamos si iba a ser posible. Concretamente, hoy estamos en el municipio de Los Realejos. Hay dos activistas de la entidad en el IES Mensa y Bencomo, en el verde de toda la vida, dando talleres sobre diversidad afectivo-sexual, sobre educación afectivo-sexual desde la diversidad, una iniciativa que forma parte del proyecto Educarnos, de la Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias y también de la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Los Realejos junto con el Plan de Educación Afectivo-Sexual. El lunes y el martes estaremos en el IES Realejos y con ello concluirá un proyecto que en el municipio de Los Realejos ha tenido a prácticamente 300 alumnas, alumnos y alumnes beneficiadas por esas acciones y más de 20 talleres, porque este asunto de los grupos burbuja con el tema del coronavirus hace que haya muchísimos más grupos y por tanto pues un despliegue mayor. De hecho, pues el IES Realejos tiene 7 grupos, requiere pues que no se pueda hacer en un solo día, sino que tengamos que acudir en 2 ocasiones, pero bueno, desde Diversas estamos encantados de volver a acudir a los centros educativos. Desde aquí agradecemos al Ayuntamiento de Los Realejos y a la Concejalía de Igualdad esa oportunidad que nos ha brindado también para entrar a los centros, así como la organización, claro, de esos equipos directivos, esos equipos de dirección para poder entrar y con todas las medidas de seguridad, con esos talleres seguros, poder seguir educando en diversidad, que es fundamental para frenar determinadas cuestiones que se siguen viendo a día de hoy. Pero fíjate, Sergio, que uno, claro, se multiplica
ni siquiera se duplica, sino se multiplica por mucho más el trabajo que hace, por ejemplo, el colectivo Diversas, pero a la vez, hacer esos grupos más reducidos, entiendo que se trabaja mejor con el grupo, quizás a lo mejor se sienten pues con más ganas de compartir con los demás, porque son menos, y a lo mejor pues no hay mal que por bien no venga. Totalmente. De hecho, tú sabes que quien te habla lleva mucho tiempo reclamando la bajada de las ratios cuando estábamos en otros lares, en otros sindicatos de estudiantes, y en esos mismos estudios defendimos durante mucho tiempo la importancia de la bajada de las ratios, porque una bajada de las ratios de las aulas permite poder educar en la diversidad de cada una de las personas, no solo en la diversidad sexual y de género, sino en la diversidad de que con grupos pequeños siempre es mejor. Nosotras en Diversas, el hecho es una gozada, es un lujo poder intervenir pues con 20 alumnas y alumnos y alumnes, en el sentido de que los grupos reducidos, como tú dices, facilitan muchísimo poder intervenir, aunque es verdad que lo que sí que nos facilita son las mascarillas. Hay muchas veces que lo que nos pasa es que no sabemos muy bien qué alumno, qué alumna o alumne está interviniendo en la clase, entonces como tienen las mascarillas a veces es más complejo, pero en fin, hemos demostrado que es posible. Los centros educativos nos lo venían reivindicando como una demanda muy importante de los centros y del alumnado, y también incluso de las familias, y lo que nosotras hemos hecho es dar respuesta a esa demanda, porque creemos que aún es imprescindible la educación afectivo-sexual. Sabemos que se ha aprobado recientemente esa ley educativa, la LOMLOE, que incluye la aceptación de la diversidad sexual y de género en todas las etapas educativas, desde infantil a primaria, pasando por secundaria y, por supuesto, bachillerato, y nosotros creemos que es fundamental que esa educación afectivo-sexual no solo se haga desde la educación reglada, que creemos que es fundamental y que ya se está haciendo a través de esos ejes de igualdad y educación afectivo-sexual de cada centro, sino también con la sociedad civil organizada, y en nuestro caso con Diversas, porque los talleres son muy particulares en el sentido de que no son charlas. Nosotros llegamos al alumnado y les decimos, miren, no les vamos a contar el típico rollo, charla aburrida, sino que les vamos a hacer un taller donde sean ustedes las principales partícipes. Y cuando les das la palabra, y cuando además se hace de personas jóvenes a otras personas jóvenes, la reacción, la respuesta es mucho más potente, y eso para nosotras es un lujo inmenso. Y además invita a paralizar determinadas actitudes, y como yo sé que normalmente en estas entrevistas hablamos también no solo de lo que hace Diversa, sino de temas de actualidad, a nadie Oye, se le Sergio, espera, escapará perdona, uno. antes de entrar en la Sí. actualidad, ¿han hecho alguna vez algún encuentro con padres y madres? Porque, mira, hace unas semanitas vi en televisión, y además creo que había algo de espectáculo también por parte de la televisión, ¿no? De este chico gay que bueno, pues que su madre no lo quería en su casa, era acogido por su abuela, se presentaba delante del ayuntamiento, pues pidiendo una solución porque él creía que su vida estaba en peligro, ¿no? Y además su casa estaba muy cerca de la casa de la abuela, y se presentaba la policía y todo lo demás, ¿no? Entonces, muchas veces contar con el apoyo de los padres es fundamental, pero cuando se encuentran con una pared, y además una pared que es tan alta que no se puede saltar, Sergio. Ni la podemos derribar con un martillo o con lo que sea. Hay quien, con el paso del tiempo, hay padres que lo llegan a entender, y hay otros que nunca en la vida lo entendieron. Totalmente. Miren, yo el tema de las familias, y para quienes lo vivimos en el sentido de saber la importancia de contar con el apoyo de una familia que te quiera al fin y al cabo, porque esto se basa fundamentalmente en esto. Hay muchos elementos y componentes de odio y de discriminación o de prejuicio, pero tiene que ver mucho con cómo acepta tu familia la diversidad. Si alguien tan cercano a ti, gente que es tan importante, que forma parte de tu núcleo fundamental, no acepta quién eres, eso puede hacer que se corten todos los lazos, todos y cada uno de ellos, incluso los lazos de vínculos, de cariño, de amistad, porque al final se rompe absolutamente toda conexión cuando no aceptas algo tan mío, tan propio, que no puedo mutar, que no puedo cambiar, que no puedo elegir, como es mi orientación sexual o mi identidad de género. Y por eso desde Diversas creemos que es fundamental, y en el proyecto educativo así lo defendemos, en el proyecto Educarnos,
intervenir solamente con el alumnado sería hacer una intervención parcial. Es verdad que es lo más importante, porque al final, como sabemos, educar a esas generaciones más jóvenes para evitar que determinados prejuicios, estereotipos, que un acoso escolar, pues aumente, es fundamental porque va a frenar buena parte de la LGBTI-fobia que ya existe. Pero con eso no basta. Tenemos que intervenir con el profesorado, porque el profesorado también a veces reproduce desde su pues, educación cuestiones de LGBTI-fobia que no pueden ser permitidas, cuestiones así, pero sobre todo con las familias. Y esto es verdad que no hemos hecho intervenciones y talleres concretos porque el proyecto empezó hace muy poco y es verdad que hemos tenido todo el contexto de la pandemia, pero me pilla justamente preparando dos intervenciones que vamos a hacer con familias, concretamente para las familias de Elías Villalverbás en la Orotava y con familias del municipio de Los Hilos, que nos han llamado para intervenir también con talleres y espacios específicos. Pero en diversas llevamos mucho tiempo interviniendo con familias, no tanto con charlas, talleres o sensibilizaciones puntuales, Patri, sino a través del proyecto Asterisco, donde estamos haciendo seguimiento y acompañamiento, porque no es solo la persona joven la que necesita pues orientación, acompañamiento para la aceptación de su orientación y para de alguna manera sobrellevar lo complejo de la LGBTI-fobia que se sufre día a día, sino los padres y las madres, las familias que no entienden muy bien qué les está pasando a sus hijas, sus hijos o sus hijas, que no entienden qué han hecho mal, porque es un sentimiento de culpabilidad, además el que demuestran, y más allá de que haya familias, que seguramente las habrá, yo creo que son las menos, que reproduzcan estereotipos y LGBTI-fobia hacia sus propias hijas e hijos, incluso hay riesgo de que pues se les expulse de sus casas, esto sigue pasando a día de hoy, y que las personas jóvenes se queden sin alternativas habitacionales donde poder vivir. Estos son casos minoritarios. En la mayoría de los casos lo que sucede es pues que hay un estereotipo generado en función de la educación que ellas han recibido, que no saben, que no tienen herramientas. Incluso me atrevería a decir que las familias muchas veces requieren de mucho más acompañamiento del que requieren las personas LGBTI en ese proceso. Y eso lo hacemos a través del proyecto Asterisco y ya saben que pueden contactar con nosotras, con nuestra trabajadora social, con el psicólogo de la entidad, que estamos ahí para echar un cable en todo lo que necesitan. Además de conociéndonos a nosotras, nuestra experiencia de personas activistas que hemos sobrellevado circunstancias como esta, y es fundamental, lo de la familia es clave. Mira, ha mandado un mensaje, si quieren mandar más mensajes lo pueden hacer en el 678-472-702, WhatsApp o Telegram, en el canal de YouTube donde está Sergio también en directo ahí, o si quieren llamar 922 34 41 63. Dice: buenos días, muchas felicidades a Sergio por su labor, por todas, todos y todes, alumnos, alumnas y alumnes en esta integración. Un saludo. Pero, bueno, no sé si quieres decirle algo y te comento dos cositas más. Nada, muchísimas gracias. En diversas estamos abiertas, y no es solo un trabajo mío, es un trabajo colectivo de muchísimas personas del colectivo que estamos trabajando en el norte de Tenerife, que ya son 5 añitos, y los 5 añitos se van notando en el sentido de que vamos aumentando en acciones y llegando a muchos sitios donde nos habría encantado llegar. Yo siempre recuerdo el primer taller que yo hice en un centro educativo, concretamente en el IES Villalverbás, y solo lo hicimos con una clase. Cuando yo salí del centro y miré todas esas aulas y dije, madre mía, todo lo que nos queda por hacer. Por suerte ahora estamos llegando mucho más, pero nos queda muchísimo por conquistar, y no les quepa duda que vamos a comprometernos hasta los topes con la diversidad y vamos a hacer todo lo posible por llegar a todas esas aulas, a todas esas personas que nos necesiten. Cuenta, Patrick. Me imagino que te habrás enterado, me lo acaba de enviar Juanjo, su hermana. Todos los realejeros sabemos que vive en Francia, y aquí aprovecho para enviarle un saludo a Omaira y a la familia. Dice: Francia veta el lenguaje inclusivo en la educación nacional al considerarlo un obstáculo para el aprendizaje. El gobierno francés considera que no debe ser usado como alternativa para la feminización de la lengua. Pues ole Francia, me queda muy lejos. En España está plenamente consolidado en la legislación la ¿Lo sabía? obligatoriedad. No lo conocía esta noticia, pero bueno, no me extraña. Hay Es de ayer, es muy nueva, es de ayer. Pues mira, no la conocía, pero bueno, entiendo que va también en la línea de algunas posiciones que también se reivindican en España, incluso la Real Academia Española. Esto lo hablamos en la última entrevista, en el último espacio que tuvimos, Patri. Pero bueno, yo de verdad no voy a cuestionar una cuestión que ya está incorporada en la legislación vigente. La Ley de Igualdad, la Ley 3/2007, la Ley Canaria de Igualdad incorpora la obligatoriedad del uso por parte de las administraciones públicas y de los medios de comunicación públicos, por tanto también, y de todos y todas y todes,
del lenguaje inclusivo, y por consiguiente esta es una cuestión que puede ser, ya lo hablábamos el otro día, no es solamente bajo mi punto de vista una cuestión simbólica, sino que el lenguaje cambia nuestras formas de actuar, y creo que es fundamental. Ahora, yo no te voy a obligar ni a imponer a nadie qué lenguaje aborda. Lo que tengo claro es que ahora mismo es una obligatoriedad, y de hecho que las normativas jurídicas han ido incorporando cada vez más el lenguaje inclusivo, que también se hace en los formularios de los centros educativos, que también se hace en las aulas a través de ese eje de igualdad y educación afectivo-sexual, y que en Diversas lo tenemos clarísimo. De hecho, por eso nos llamamos Diversas. El otro día hacía un taller en el IES María Pérez Trujillo del Puerto de la Cruz, y de la mano pues de la Concejalía de Juventud en ese proyecto de educarnos también, era online, que además es horroroso. Ya les adelanto que intervenir online en un centro educativo es lo más raro que yo he visto en mi vida, pero era lo que nos tocó, así que lo hicimos. Y yo hablaba en femenino como hablo normalmente aquí en la radio, en femenino inclusivo. Y un alumno me paró y me dijo, oye, ¿y por qué no hablas de mí? ¿Por qué dices todas si aquí también hay chicos? Digo, bueno, porque yo me refiero a todas las personas. Si tú no te consideras una persona, entonces no te voy a hablar en femenino. Pero como yo hablo de todas las personas, me van a permitir hablar de todas. Y por eso nosotras somos diversas y no diversos o diverses. Porque en nuestra base está precisamente el término personas, un femenino inclusivo e integrador que de alguna manera vuelva a equilibrar una balanza que me van a permitir. No será casualidad que se utilice el masculino como genérico, no será casualidad, y vendrá vinculado con un conjunto de discriminaciones estructurales que sufren las mujeres. Y lo digo yo, que no soy una mujer, que soy un tío que podría, perdonen por este lenguaje coloquial, pero que podría perfectamente instalarme en mi privilegio y decir, no, a mí que no me excluyan, que hablen en masculino. Pero eso, además de demostrar una falta de entendimiento de cuál es la realidad social que se vive, tenemos que entender el lenguaje en su contexto. ¿Cuál es el contexto? El contexto es que hay una situación de machismo, roles de género que oprimen especialmente a las mujeres, y que, bajo nuestro punto de vista, equilibrarlo hablando en femenino o hablando en neutro, porque también integramos así a personas que no se identifican ni como hombres ni como mujeres, sino con el término no binario, esto ya puede hacer implosionar a la gente y decir, mi madre, ¿cuántas palabras inventan? Pues no son invenciones, son realidades, y lo que no se nombra no existe, y eso es clave. Pero permíteme, Patri, hablarte, el otro día hablábamos del lenguaje inclusivo, actualidad de plena vigencia, si han estado últimamente, y esto me lo preparé para la entrevista de hoy porque me parece fundamental. Nuestro municipio es un municipio muy vinculado con el deporte. De hecho, pues siempre que antes de empezar las entrevistas siempre escuchamos a José Manuel con la cuña de los ralejos con el deporte, ¿no? Y me parece fundamental analizar un hecho que pasó hace muy poco y que se vio en los medios de comunicación, y es la primera sanción a un deportista por cometer un acto de LGBTI-fobia durante un partido. Le ocurrió a Víctor Gutiérrez, disculpa, un jugador del Club Natación Tarrasa, en un partido de waterpolo, donde un jugador del Sabadell le dijo en repetidas ocasiones maricón, le insultó y le dijo muchísimas cuestiones. Nuestro municipio, además, es un municipio que tiene mucha cultura de waterpolo, y me consta, muy cerquita de la radio, además. Con lo cual, fíjense, Víctor lo denunció, no solo públicamente, sino también ante la federación. Víctor puso sobre la mesa que eso no podía seguir sucediendo, le dijo a la federación, tienen que sancionar a esta persona. Incluso al principio dudaba de si decir el nombre del jugador que había insultado a Víctor o no. Finalmente lo dijo, se atrevió, fue valiente. Yo desde Diversas, vamos, no tenemos otra cosa que hacer que a Víctor aplaudir a raudales por su valentía, porque es muy complejo salir a la realidad pública y poder decir esto. Y la federación, no solo el club, ha pedido perdón por su actitud, por la actitud de su jugador, sino además la federación lo ha sancionado. Es la primera sanción y es histórico. Ojalá nuestro municipio, además de reivindicar, que también lo hace el municipio, digo nuestro municipio porque yo soy del Ralejo, pero la importancia de también reivindicar esta parte de me constan muchos vídeos, incluso del Consejo de la Infancia y la Adolescencia, sobre el tema de pues evitar que las familias pues hagan esos comportamientos violentos, a veces en los partidos de fútbol y demás. También evitar que existan comentarios homófobos, LGBTI-fóbicos. El deporte sigue siendo un entorno muy, muy hostil para las personas LGBTI. No olvidamos el caso de Jesús Tomillero, ese árbitro que sufría LGBTI-fobia durante los partidos, y muchísimas otras realidades. A mí me parece que es clave poder hablar de la LGBTI-fobia en el deporte y frenar. Porque se hace visible.
y cuando se hace visible, ahí también hay otras personas que lo han sufrido y que lo están sufriendo y que dirán, bueno, hasta aquí, ¿no? Oye, yo también quería preguntarte, porque muchas personas estos días han estado hablando de Rubén, que es el primer hombre trans embarazado en España, que ya ha dado a luz a su hija, a Luar, y que bueno, que está bueno, pues lleno de emoción, ¿no? Y claro, y me decían algunas personas, esta semana precisamente me decían, ese niño lo va a pasar muy mal en el colegio, ¿no? Y fíjate que yo decía todo lo contrario. El trabajo que va a tener que hacer Rubén y la familia de Rubén va a ser fundamental. Pero Luar será especial en todos los sentidos, porque Luar dará unas lecciones a sus compañeras de clase y será, yo creo que va a ser todo un ejemplo, ¿eh? Hay que trabajarlo, porque cuando tenga que explicar algunas cosas en clase, a ver, es que uno lo piensa y dice, ¡guau! ¿Cómo ha sido todo, no? O sea, nace con un sexo femenino, a ver si lo explico bien, nace con un sexo femenino, pero el tiempo, él entiende que no, que él se siente hombre, hace ese cambio, pero no el aparato reproductor, y le llega pues el reloj biológico femenino a la hora de querer tener un hijo en este mundo, o un hijo en este mundo, y se insemina, pero claro, sus rasgos son de hombre. Una barriga de embarazada, ha dado a luz como todas las mujeres en este planeta, las que han tenido esa suerte o han querido tenerla. Y ahora ahí está, me imagino que él incluso paró el tema de la hormonación para poder dar el pecho también. Esto, el que un niño como Luar, o su hija como Luar, lo tenga que explicar, va a ser un poco lioso quizás para el resto de la clase, pero yo pienso que a partir de ahora abre el camino también para otros trans. Mira, a mí me encanta que me hables de Rubén, porque además no me hablas de un extraño que conozca por los medios de comunicación. Rubén es muy amigo mío. Rubén Castro fue el anterior coordinador del grupo joven de la Federación Estatal, que ahora coordino yo junto con otras personas de otras entidades. Rubén estuvo en el municipio de Los Realejos y en el norte de Tenerife en las últimas jornadas jóvenes sin armarios. Y Rubén es un activista como la copa de un pino, no solo desde un punto de vista de su activismo, desde un punto de vista pues de las acciones en entidades y demás, sino su activismo personal. Y es, permítanme decirlo, un ejemplo, esa primera persona trans embarazada, que no es primera porque, bueno, yo tengo que decir que hay muchas otras, debe ser la primera que se conoce con tanto nivel mediático, digamos, pero antes de eso, pues Paul Galofre y otras personas pues, también. En España lo aclara, ¿no? O sea, porque yo vi este reportaje, sí, hay otros, sí. No, en España ha habido más. ¿Sí? Bueno, te nombro a Paul Galofre porque también lo conozco y sé que esto también ha sido una realidad. Mire, yo esto además he intentado hacer, y de hecho, Patri, si te parece, nuestro próximo espacio lo hacemos con Rubén en videollamada. Ay, por favor, me encantaría. Sí, sí, y si él quiere, pues sin ¿vale? ningún problema, y lo traemos, como lo conozco, lo podemos invitar sin ningún tipo de problema, para que las personas, las oyentes, puedan escuchar perfectamente esta realidad, porque al fin y al cabo, cuando lo vemos con esa historia tan fría, lo que tú dices, Patri, ¿no? Qué mal lo va a pasar ese niño. Mira, los niños que lo pasan mal, o las niñas que lo pasan mal, o las niñas que lo pasan mal, son quienes sufren el LGBTI-fobia en los centros educativos. Luar va a crecer en un entorno seguro y de diversidad. Rubén no solo ha decidido que su hijo, hija o hije
no tiene género en el sentido de que será esa misma persona quien lo defina. Tendrá una determinada genitalidad, que además Rubén se negaba, y esto lo ha dicho en muchas ocasiones, se negaba a poner sobre la mesa cuál era la genitalidad de su hijo, no lo quiso saber en ningún momento, y a mí me parece estupendo, porque también es una opción educar en ese sentido, y debería, bajo nuestro punto de vista, ser la opción, porque evitaría buena parte de las discriminaciones, de los roles de género. Bueno, pues nace con pene, pues perfecto, le vamos a poner azul toda la cuna, le vamos a tal, y iba a ser un machote. Pues no. Permítanme decirles que eso genera una opresión tan grande en las personas, en la infancia y en la adolescencia, que cuando no se corresponden con esta realidad, que tenemos que cambiar muchos moldes. Entonces yo esto incluso se lo enseñaba a mi madre, ponía una cara de sorpresa, decía, pero ¿cómo puede ser esto? ¿Pero cómo puede ser esto? Pues puede Hombre, ser entiendo que sí, que primero te crea una sorpresa, ¿no? Claro. Pero después empiezas a analizar y tú dices, yo por lo menos... el otro día decías la diferencia entre la palabra tolerar y respetar. Y también alguien sentado en una mesa me decía, escucha, Sergio, qué razón. Nunca había caído en la diferencia de esos dos términos, entre tolerar y respetar, ¿no? Y pues chico, ¿es feliz esta criatura va a ser feliz? Pues va a depender de él. Va a depender de ese entorno. O sea, si yo no me meto en cómo crían otros a sus hijos, supuesto. ¿Por qué nosotros tenemos que meternos en la manera en la que él va a criar al suyo? Respetemos. No toleremos. Respetemos. Oye, Totalmente. Pues Patri, de todas formas, mantenemos este tema, sí. lo hablamos porque además muy importante la historia de reconocer la capacidad de gestar no solo a las mujeres, que mayoritariamente quienes quieren, por cierto, y no como una imposición, pues pueden gestar, sino también lo pueden hacer las personas transmasculinas. En definitiva, creemos que es muy importante que se visibilice esa realidad. Y si te parece, yo voy a invitar a Rubén para dentro de 2 semanas, Venga. el martes de la próxima, no, sino de la siguiente, vengan con nosotras, les escuchemos y mantenemos este tema con tal. Sé que tenemos que cerrar, comentar que el lunes próximo no, sino justamente el siguiente, es el Día Internacional contra la LGTBI-fobia, día 17 de mayo, Día Internacional contra la homofobia, la bifobia y la transfobia. Es el día en el que se conmemora, en este caso, el 31 aniversario desde que la homosexualidad fue eliminada de la lista de enfermedades mentales de la Organización Mundial de la Salud. Fíjense cómo va la cosa, y lo que les invitamos es a permanecer atentas a nuestras redes sociales y a todos los medios de diversas LGBTI. Yo creo que ya nos tendrán hasta en la sopa porque estamos ahí en redes todo el tiempo. Vamos a sacar una campaña brutal que está siendo diseñada ahora mismo por nuestro diseñador Adjomar González, que lo conocen en el Realejo muy bien, y va a ser un bombazo. Lo verán en la calle y lo verán en las redes sociales, porque no voy a adelantar ni el lema ni nada, porque les voy a invitar a permanecer atentas a nuestras redes, porque es una actividad que forma parte del proyecto Asterisco que realizamos con la financiación del Cabildo Insular de Tenerife, y de la mano de todos esos ayuntamientos que desde Buenavista del Norte hasta el Sausal componen la red de agentes sociales e institucionales por la diversidad LGBTI, junto con los centros educativos y los colectivos de Tenerife. Y para nosotras es fundamental poder seguir defendiendo y hablando de los efectos que la LGBTI-fobia genera en la salud mental y social de las personas LGBTI. Permanezcan atentas a nuestras redes y se van a sorprender, y estoy convencido que hasta sin ser lesbianas, gays, trans o bisexuales, lo van a compartir en sus redes sociales. Cuenta conmigo, tú sabes. Un saludo, Sergio, desde el colectivo Diversa. Hasta el día 18. Un abrazo. Gracias A todo el equipo de la radio y a ti también, Pati. Gracias, buenos días. Hacemos un alto, a la vuelta nos vamos hasta el Sausal.